Hola a todos. En este video les voy a explicar cómo funcionan las palabras hoj, hoyon, meik, mien y los derivados. He recibido algunos comentarios en los cuales las personas quieren que les explique qué significan estas palabras. Bueno, vamos a ver, digamos, diferentes ejemplos. Vamos a comenzar con la palabra hoj. Hoj significa cómo, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno dice hoj voj, ¿cómo estás? Significa cómo estás. Se está refiriendo al estado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno pregunta ¿cómo se llama? En forma formal, uno dice hoj hivyak, hoj hivyak. ¿Cómo literalmente lo llaman a usted? Entonces, podemos ver que la palabra hoj significa cómo y nada más que cómo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, uno puede decir, puede usar también la palabra hoj para exclamar. Por ejemplo, hoj magnet, hoj magnet. ¿Cuánto ha crecido? Hoj magnet, hoj magnet. Doble T, magnet. ¿Ya? Entonces, creo que está bastante claro que hoj significa cómo. Ahora, el problema viene cuando viene la palabra hoyon. Hoyon. A los que han visto las clases de húngaro, lo tienen que tener muy claro que los adverbios en húngaro terminan en on, en. Por ejemplo, folyékonyan, folyékonyan o hatékonyan, que significa fluidamente o efectivamente. Entonces, el problema viene cuando uno en su idioma materno no sabe lo que es un adverbio. Un adverbio es aquella palabra que califica al verbo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Laura habla bien, bien se está refiriendo a la manera como habla Laura, por lo que bien no es un adjetivo, es un adverbio. El adjetivo sería bueno o buena, pero bien es un adverbio. Si yo digo Laura habla mal, mal es un adverbio porque describe cómo se realiza la acción, describe al verbo. Entonces quiero que se den cuenta que es muy importante saber la gramática de su idioma materno para poder entender muy bien qué significan las palabras en húngaro, ya que el húngaro es un idioma muy específico. Bueno, entonces tenemos la palabra hoyon, que significa cómo, pero a la cual cuando uno va a responder tiene que responder con un adverbio. Por ejemplo, si yo pregunto, Hoj, no, perdón, Hoyon történt, Hoyon történt, ¿cómo pasó? Se está refiriendo a la manera en la cual sucedió un evento. ¿Me entienden? O sea, Hoyon significa de qué manera, cómo es que, pero refiriéndose al verbo. Entonces, por ejemplo, si uno dice Hoyon történt, uno tiene que darse cuenta que la palabra hoj está con el sufijo on, hoyon. Tiene que responder casi siempre, no siempre, pero depende del caso, pero para los principiantes, con un adverbio que termina en on o en. Por ejemplo, Georgian. Rápidamente. ¿Cómo pasó? Rápidamente. Georgian. ¿Me entiendes? Ahora, por ejemplo, pueden decir también lentamente. Lascian. Lascian. ¿Ya? O Georgian. Ahora, creo que recién se están dando cuenta que es muy importante saber la gramática del propio idioma materno, ya que si yo les dijera simplemente hoj es una palabra que significa como y hoyon es una palabra que va a describir un adverbio, ya lo entenderían muy fácilmente. Pero para los que no saben la gramática de su propio idioma materno es muy complicado entender qué significa hoj y hoyon. Bueno, ahora ya lo saben. Hoj significa como, hoj, hoj, describiendo como un adjetivo, y hoyon se refiere a un adverbio. Hoj, si uno le preguntan hoj, uno también podría decir, por ejemplo, yol köszönöm, yol köszönöm. Bien, gracias. Pero en este caso está respondiendo como un adverbio, a pesar de que la pregunta es hoj. Lo importante es que sepan también diferenciar los adverbios en húngaro. Usualmente terminan en on, en. Por ejemplo, les he dado el ejemplo folyékonyan, significa fluidamente.
Por ejemplo, otro adverbio que a veces los adverbios en húngaro terminan en ul y a veces son irregulares. Por ejemplo, jól significa bien o rosszul significa mal, rosszul, con doble SSZ, rosszul. Entonces, lo importante, para no mezclarnos tanto, hogy significa cómo y hogyan específicamente quiere decir cómo se realiza una acción. ¿Ok? Por ejemplo, si uno quiere decir no sé cómo, uno puede decir nem tudom, hogy, ¿no? No sé cómo. Pero si uno se está refiriendo a una acción, puede decir uno nem tudom hogyan. ¿Me entienden? Entonces la diferencia entre hogy y hogyan es la misma diferencia que hay entre un adjetivo y un adverbio, a pesar de que las dos son palabras que se usan para preguntar. ¿Ok? Hogy, hogyan. Si tienen alguna duda acerca de hogy, hogyan, me pueden escribir en los comentarios. Igual se los voy a explicar a más profundidad si es que alguno tiene alguna duda aún. Bueno, ahora vamos a ir con las palabras melyik y milyen. Es el mismo caso, ¿ok? Por ejemplo, si uno dice melyik, melyik en húngaro significa cuál o qué también se puede traducir, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, si uno va a una tienda y uno quiere, la persona que les está vendiendo le dice, ¿cuál de los dos quiere? O sea, ¿cuál de los dos? Ese cuál sería melyik. Entonces sería, por ejemplo, melyik a kettő közül. Melyik a kettő közül. ¿Cuál los dos entre? Así se dice en húngaro. ¿Cuál de los dos? Melyik a kettő közül. ¿Ok? Entonces pueden ver como melyik es una palabra que significa cuál. Por ejemplo, melyik könyv? ¿Cuál libro? ¿Qué libro? El problema viene cuando usamos la palabra milyen. Milyen. ¿Ok? Entonces, milyen significa lo mismo, pero como para preguntar un atributo. Como para que uno responda también un atributo de la cosa de lo que se está hablando. Por ejemplo, milyen az idő? Milyen az idő? ¿Cómo está el clima? ¿Qué tiempo hace? Milyen az idő? Milyen az idő? Milyen az idő? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo está el clima? Entonces, milyen en este caso se refiere a cuál, pero cómo es. Es un atributo. ¿Cómo está el clima? ¿Ok? Si uno dice melyik az idő, suena raro y significa cuál es el clima. Nadie dice eso. Milyen az idő se está refiriendo a cómo se describe el clima. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, podríamos decir milyen nyelveken beszél? Milyen nyelveken beszél? ¿Qué idiomas habla usted en este caso? Porque estoy haciéndolo con beszél. Milyen nyelveken beszél? ¿Qué idiomas habla? En este caso, ¿por qué? Ustedes me preguntarán por qué decimos milyen si simplemente estamos preguntando qué idiomas habla. Porque en húngaro el verbo beszél, beszélni, el infinitivo, tiene que usar un adverbio como argumento verbal. Entonces cuando uno dice yo hablo húngaro, beszélek magyarul. Anteriormente les dije que todo lo que termina en ul es un adverbio en húngaro. Entonces, en húngaro, para decir que uno habla un idioma, ellos dicen, o los húngaros dicen, hablo, algo así como hungarizado, o de manera húngara. Así se dice. Magyarul significa de manera húngara, hungarizado, pero no se traduce así, se traduce simplemente hablo húngaro. Porque el verbo hablar en húngaro tiene que tomar un adverbio, no puede tomar un objeto directo. ¿Me entiendes? En este caso específico que le estoy dando. Entonces cuando digo milyen nyelveken beszél, ¿qué idiomas hablas? Milyen es la palabra que les dije, que significa cuál, pero para decir qué atributo, nyelveken
está terminado en en, que significa que lo vuelve la palabra un adverbio, y becil es el verbo. Entonces, mien hjälveken becil significa ¿cuántos idiomas habla? Ahora, por ejemplo, si uno quiere preguntar ¿cuán grande es algo? ¿Cómo de grande es algo? Se dice mien noj, mien noj. Entonces, ¿entienden la diferencia? No se puede decir meyik noj. Se dice mien noj porque mien se está refiriendo a qué tipo, cuán grande, cómo de grande es. ¿Ok? Si uno dice meyik noj, significa qué grande. Suena muy raro. Mien noj significa cuán grande es a lo que quieran referirse. Ahora, por ejemplo, si uno quiere decir qué día es hoy, mien nop van ma. Mien nop van ma. ¿Qué tipo de día o cómo es el día de hoy? Literalmente significa ¿qué día es hoy? Mien nop van ma. Una cosa a entender en este caso es que el húngaro es un idioma muy diferente al español y no se puede traducir exactamente. En húngaro no se puede decir qué día es hoy. Suena muy raro. Se tiene que decir como qué día o qué tipo de día es hoy. Milyen nap van ma. ¿Ok? A ver, por ejemplo, otro ejemplo para que me entiendan el milyen. Por ejemplo, si uno quiere decir cómo es la mujer del Señor, cómo es su mujer, se diría milyen a felesége. Milyen a felesége. ¿Cómo es su mujer? Si yo digo melyik a felesége, suena algo así como ¿cuál es su mujer? Pero si digo milyen a felesége, significa cómo es, qué tipo de persona es su mujer, cómo es de persona su mujer, porque milyen significa que se está refiriendo a un atributo. Milyen a felesége. Milyen a felesége. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa cuando usamos, por ejemplo, valamelyik. Valamelyik significa alguno o alguna. Por ejemplo, cuando uno dice valamelyik nap, significa algún día. Un día de estos. Valamelyik nap. Ahora, por ejemplo, si uno quiere decir uno de ellos, se diría közülük valamelyik. Közülük valamelyik. Közül significa entre, más o menos. Közülük, entre ellos. Y valamelyik. Entre ellos, ¿cuál? O alguno. Entonces significa uno de ellos. Közülük valamelyik. Ahora, cuando uno dice valamilyen, es lo mismo, pero se refiere al modo, casi siempre un adverbio o a un atributo. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice valamilyen modon, de alguna manera, se dan cuenta que el valamilyen termina en, lo que indica un adverbio, y mod, la palabra mod es modo, pero modon significa en modo. Entonces, cuando uno quiere preguntar en qué modo, de qué manera, valamilyen modon, valamilyen modon. ¿De qué manera? De alguna manera, de alguna manera, literalmente significa valamilyen modon. Lo importante es que sepan diferenciar el valamilyen. Por ejemplo, si uno quiere decir por alguna razón, se puede decir valamilyen okból. Valamilyen por alguna, okból. Ok es razón o causa. Entonces, okból, de razón, por alguna de razón. En húngaro se dice valamilyen okból. Bueno, espero que esté bien claro lo que significa hogy, hogyan, melyik, milyen, valamelyik y valamilyen. Cualquier consulta, por favor, escríbanme en los comentarios y estaré muy feliz de poderlos ayudar en cualquier problema gramatical que tengan. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.